¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En el Salmo 32, Salmo 32, los estudiosos clasifican a este salmo como penitencial. Eso significa que la persona está expresando dolor por causa de su pecado. Pero este es un salmo penitencial muy especial porque yo creo que nos muestra las dos caras de la moneda de la confesión del pecado. Por un lado, vemos a David sintiéndose miserable antes de confesar su pecado. Por el otro, vemos a David exultante, alabando a Dios luego de haber confesado su pecado. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda. Entonces no es un salmo completamente penitencial. No solo vemos el dolor que en el corazón de un creyente produce el pecado cuando éste no es confesado, no es abandonado, sino que también vemos el gozo que experimenta una persona cuando es perdonada. Entonces yo le puse como título Esperanza para los caídos. Esperanza para los caídos. En versículos 1 al 5 lo que vemos básicamente es la experiencia de David con su pecado. Él nos va a contar su experiencia. Pecó, no sabemos específicamente cuál es su pecado, pero él pecó, guardó en su corazón este hecho, quiso convivir con el enemigo, digamos, y nos cuenta cómo se sintió, miserable. Y en los versículos 6 al 11, él va a compartir enseñanzas para aquellos que también han pecado y que necesitan ser restaurados. Para mí, la idea principal de este salmo la encontramos en Proverbios 28:13. Allí la Biblia dice, lisa y llanamente, el que encubre su pecado no prosperará. Esa es una cara de la moneda. La otra cara, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la idea que transmite este salmo. Así que lo vamos a leer, ¿está bien? De corrido, vamos a notar que en versículos 1 al 5, David comparte la experiencia, ¿sí? Su experiencia con el pecado y su experiencia al ser restaurado. Y en los versículos 6 al 11, él da instrucciones a aquellos que han pecado y necesitan ser restaurados. Leemos entonces la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Ahora confiamos en la guía de tu Espíritu. Que Él tome su espada y, Señor, con ella penetre lo más profundo de nuestros corazones, nuestras conciencias, y que el resultado sean decisiones santas, sabias, que te glorifiquen, que te agraden, Señor. Dependemos de ti. Nos ponemos en tus manos en estos minutos que nos quedan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, vamos a dividir en Salmo en dos. La experiencia de uno que ha pecado, pero ha sido restaurado, versículos 1 al 5, y allí nos vamos a quedar, en primer lugar. David comienza por la conclusión, en realidad. Es un salmo particular. Él, en el versículo 1 y 2, resume su experiencia. ¿Bien? Y hay un detalle importante, porque allí dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ustedes saben que la palabra bienaventurado, o que se traduce bienaventurado, habla de una persona que es dichosa porque Dios la ha querido bendecir. ¿Sí? Es doblemente feliz porque recibe la bendición de Dios. Y en el Salmo 1 nosotros tenemos, ustedes lo recordarán, la primer bienaventuranza del Salterio, pero que está dirigida a aquel que no anda en camino de maldad, ¿se acuerdan? Ni sigue los consejos de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se siente. Es decir, bienaventurado aquel que vive en pureza, en perfección. Pero acá, el Salmo 32 nos dice, bienaventurados los pecadores que saben humillarse a tiempo, que confiesan su pecado y que son restaurados por Dios. ¿Se entiende? Hermanos, la bendición más grande que puede tener un ser humano en esta tierra y por toda la eternidad ya la tenemos los creyentes. Ya es nuestra. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos serviría tener más dinero, una salud más robusta, concretar nuestros sueños si morimos y vamos al infierno? Por eso el salmista dice, es bienaventurado el hombre que a pesar de su pecado ha sido perdonado. ¿Se entiende? Y gloria a Dios por eso. Así que esta es la alegría de ser perdonado. Ahora, David usa 3 palabras allí, noten conmigo, que describen nuestro pecado en sus diferentes aspectos o manifestaciones. Por ejemplo, tenemos la palabra que ahí se traduce como transgresión. Transgresión, eso significa rebelión. Rebelión. Implica quizás un desafío abierto a la persona, a la palabra o a los planes de Dios para la vida. David no está maquillando su confesión. Él dice las cosas como son. Fui rebelde, pequé contra Dios. No se trata de un error, no se trata de una falla, no, está hablando de la rebeldía que hay en su corazón y que se tradujo en un acto de desobediencia, de transgresión. Y así somos. Hoy el pastor lo decía muy claro, ¿a quién vamos a echarle la culpa de nuestro pecado sino a nuestra naturaleza, la forma que tenemos de vivir? Después hay otra palabra que allí se traduce como pecado. En su raíz esa palabra significa errar, y es la idea de, la triste idea, de que los hombres, por más que nos esforcemos, en algún punto no alcanzamos la medida de pureza, de perfección, de justicia que Dios exige. No alcanzamos.
Si la santidad de Dios fuese una materia a probar por nosotros, la tendríamos previa de por vida, porque no alcanzamos. Estamos descalificados. Y ese es el punto que quiere comunicar acá David. Después hay otra palabra que se traduce iniquidad allí, que significa torcer algo, ¿sí? Pervertir algo, y es una ofensa directa a la ley de Dios. En resumen, lo que está diciendo David aquí es: somos rebeldes a Dios, fallamos en los intentos de agradarle y merecemos condenación porque hemos transgredido su ley. Esa es la situación. Pero, gloria a Dios, porque también hay 3 palabras allí que describen cómo Dios perdona nuestro pecado. La primera palabra allí que aparece en el texto se traduce como perdonada. Transgresión que ha sido perdonada. Y esa palabra da la idea de tomar algo, alzarlo y llevárselo lejos. Y ese es el perdón. Y esto tiene un trasfondo antiguo testamentario muy interesante. Ustedes saben que en el día de la expiación, una vez al año, según nos informamos en Levítico 16, el sumo sacerdote tomaba 2 corderitos. ¿Recuerdan eso? A uno lo degollaba. La sangre la ponía en un lebrillo y con ella tenía el acceso abierto a la presencia de Dios. A el otro corderito, digamos, la suerte le era distinta. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del animalito en un acto simbólico, en el cual se pretendía comunicar la idea de que los pecados del propio sacerdote y del pueblo al que representaba eran imputados, eran colocados sobre este animal inocente. Acto seguido se lo asustaba el animalito, salía corriendo, huía del campamento. La idea era no volverlo a ver nunca más. Y ahí está representado simbólicamente este concepto. Este cordero inocente tomaba el pecado del pueblo y se lo llevaba lejos. Y acá David está diciendo: aventurado aquel cuya transgresión ha sido quitada y llevada lejos. Ese es el punto. Eso es lo que el Señor hace. 1000 años después de que se escribió ustedes saben que Jesús representaba, iba a concretar, mejor dicho, lo que se representaba en ese día de la expiación. Jesús con su muerte cumplió la función del primer corderito. Su sangre nos abre la entrada a la presencia de Dios, y con su resurrección, como explicó el pastor, Él se ha llevado lejos la culpa de su pueblo. Después hay otra palabra allí muy linda que se traduce cubierto. En el versículo 1, cubierto su pecado. Implica la idea de cubrir algo que de otra manera nos avergonzaría y peor, nos condenaría. En Levítico 17:11 la Biblia dice esto: que la sangre, hablando de los animalitos inocentes, hará expiación de la persona. La idea es cubrirá, ¿sí?, el pecado, la condenación, la culpa, la vergüenza de esta persona. La sangre de un animal cubría temporalmente el pecado, y prueba de esto es que todos los años y todos los días en realidad se repetían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Pero la sangre de Cristo, ustedes saben, es poderosa no solo para cubrir nuestra culpa, vergüenza y condenación, sino para quitarla. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista la primera vez que ve a Jesús y se lo presenta a sus discípulos? Le dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿no? La tercera palabra allí aparece en el versículo 2. Es una sola palabra, nosotros la leemos en 2 aquí. Dice: no culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. La idea es no inculpa, no cuenta la deuda de él. Dichoso es aquel a quien Dios le borra el registro de deuda de su cuenta. Dichoso aquel que, aunque tenía todas las evidencias en su contra, en un manuscrito, en un decreto que nos era contrario, ve cómo por la gracia y la misericordia
de Dios, eso es borrado. La deuda de mi pecado, la deuda de tu pecado, hermano, es saldada como si nunca hubiera existido. Y es asombroso eso. Todo eso pasa en el perdón. 1000 años después de que David haya escrito esto, Jesús, clavado al madero, minutos antes de decidir morir y entregar su espíritu al Padre, dijo: consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido cancelada. Cancelada. Así que en resumen también, el Señor Jesucristo llevó lejos nuestras rebeliones, cubrió nuestra impotencia y canceló nuestra deuda. Y David dice: bienaventurado ese hombre que por la gracia de Dios, porque se ha arrepentido, porque ha creído, vive estas cosas. Ese sí es bienaventurado, este es dichoso, este es el hombre más bendecido del planeta. Tenemos que ver los versículos 1 y 2 a la luz de la persona y de la obra de Cristo, sin duda. Si nuestros pecados no hubieran sido llevados por el Cordero de Dios, aún estarían sobre nosotros. Si no hubieran sido cubiertos, quitados en realidad por la sangre de Cristo, aún estarían frente al altar de Dios acusándonos y condenándonos. Si Cristo no hubiera vivido la vida perfecta, jamás podría habernos dado su justicia. Y David cierra su conclusión en el versículo 2 diciendo: bienaventurado también el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es bienaventurado. El hombre en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, dichoso el que se arrepiente de verdad, con sinceridad. Dichoso aquel que delante de Dios sabe quitarse las máscaras, que delante de Dios deja de jugar a la doble vida y que se arrepiente y se humilla de verdad. Ese es el punto. El arrepentimiento, teológicamente hablando, es don de Dios, y en la práctica es girar en U. ¿Vieron? Como en la ruta, uno va llevando su vida en una dirección, hay un cartel que le permite girar en U y retoma la vía que es totalmente contraria. Así se manifiesta el arrepentimiento en la práctica. Y bendita esa persona, dice David, que Dios le concede arrepentirse. Bendita, dichosa, dichosa. Acercaos a Dios, escribió Santiago, y Él se acercará a vosotros. Es la alegría de ser perdonado, claro que sí. Pero miren ahora, manera de contraste, David nos cuenta la angustia que produce ocultar el pecado. La angustia que produce ocultar el pecado. Creo que todos hemos jugado a este juego algún día. Mientras callé, dice el verso 3, es decir, mientras me negué a confesar mi pecado, ¿se entiende? Mientras lo guardé, lo tapé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La expresión allí, mis huesos, hermanos, es una figura de lenguaje, estamos en un libro poético, ¿no?, que se usa para describir el cuerpo en general, el cuerpo físico. La frase en mi gemir todo el día es una forma de expresar angustia, dolor continuo en el alma, en el mundo interior. Y así nos sentimos los creyentes cuando pecamos y actuamos delante de los demás en vez de humillarnos delante de Dios. Es tremendo cómo el pecado no confesado afecta, impacta directamente y negativamente tanto el alma como el cuerpo del creyente. Porque la relación entre cuerpo y alma es tan estrecha, hermanos, que cuando el alma sufre, impacta tarde o temprano también en nuestro cuerpo. Estaba leyendo en la página web de la Clínica de la Ansiedad, así se llama, en Barcelona, una nota que yo la transcribí, es muy cortita, que confirma un poco esto. Dice: del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo, ¿no?, provocando temores, miedos o ansiedades, así los problemas psicológicos, dicen ellos, espirituales decimos nosotros también, provocan síntomas físicos, claramente.
Ahora, ¿cuál era ese problema psicológico, espiritual en realidad, ¿sí?, que produjo este impacto tan negativo, tan destructivo en la vida de David? Dice el texto, verso 4, y esto me llama mucho la atención. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué? Tu mano, Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La mano de Dios estaba afligiendo a David. En este caso, no era el diablo, no era una conciencia frágil, legalista. La mano omnipotente de Dios, agravada, pesando, es la idea, la conciencia, el corazón, el alma de su siervo. Interesante. Es la mano de Dios. La mano de Dios en la Biblia es la omnipotencia de Dios en acción, que muchas veces se asocia en las Escrituras con un acto de cuidado, de protección, pero acá es un acto de disciplina. Dios con su omnipotencia está guiando a su siervo, que está tapando su pecado, el arrepentimiento, y está pesando su conciencia, porque le ama. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. El creyente no es feliz pecando. Hermanos, antes de ser salvados por Cristo, el pecado era nuestra atmósfera, era el aire que respirábamos. Pero a partir de que el Señor redime nuestra alma, el pecado es angustia, es dolor, es insoportable. Insoportable. Pero me llama mucho la atención, es Dios el que está afligiendo el alma de su siervo. Es más, miren cómo, digamos, se expande este concepto con la siguiente frase. Dice, se volvió mi verdor, nos cuenta David, en sequedades de verano. Esa frase pinta el cuadro de una planta que se ha marchitado, ¿sí?, por causa del calor agobiante del verano. Imagínense, esto implica o presupone que en un momento estuvo verde esta planta vigorosa, pero que ahora se ha marchitado. Y así es el alma del creyente cuando peca, juega con Dios, ignora sus advertencias y se torna en hipócrita. Calla su pecado. Su meta más grande es que los demás no se enteren cómo vive. Y ha olvidado en su dureza que se vive delante de Dios. Alguien dijo una vez, Dios no dejará que hallemos gozo en nada ni en nadie hasta que lo encontremos en una comunión íntima con Él. Interesante. Un teólogo ya fallecido dijo, o en sus oraciones, Dios, nos has creado para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en tu presencia. Tenemos que entender eso los creyentes. Los deleites temporales del pecado nos engañan. Son como políticos en campaña, nos mienten, prometen muchas cosas, pero a la hora de la verdad no se cumplen. Y uno se decepciona, se desilusiona, se engaña a sí mismo, diría Santiago. Y eso es lo que sucede. Y ahí aparece una palabrita extraña, ¿no? Selaj. ¿Aparece allí? Sí, Selaj. Al fin del versículo 4. La Biblia de Jerusalén, esa palabra se traduce como pausa. En la Nueva Traducción Viviente como interludio. Si nosotros entendemos que los salmos son poesía compuesta para ser cantadas y ofrecidas a Dios, entonces estamos ante un impas musical, digamos. Si estamos en un culto y estamos cantando estas palabras, en este momento el director diría, silencio, dejemos de cantar. Músicos, tranquilos ahora, vamos a meditar en lo que acabamos de cantar. Y hay que parar acá en el Salmo y pensar. El pecado no confesado es tormento del corazón del creyente.
En el Salmo 51, que es otro salmo penitencial, y que ahí sí sabemos que es producto de la confesión de David después de haber adulterado, ¿se acuerdan? Con Betsabé, y haber callado esa situación, haberla disimulado, etcétera, por varios meses. Aprendemos muchas cosas al respecto. Por ejemplo, aprendemos que el pecado produce una culpa incesante en el creyente. Verso 3 dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! La idea es que donde mirara David, su conciencia le mostraba su pecado. No había forma de escapar. También el pecado no confesado produce una profunda tristeza. En el verso 8 del Salmo 51 leemos, hazme oír gozo y alegría. El salmista le pide a Dios, Dios, ya me olvidé lo que es sentir gozo y alegría. Una profunda tristeza. En verso 11 le pide a Dios, no me eches de delante de ti. Eso habla de que uno cuando estaba guardando su pecado se siente hasta rechazado por el mismo Dios que le ha salvado. Impresionante. En el Salmo 38, que es otro de los salmos penitenciales, aprendemos que el pecado puede ser el origen de algunas enfermedades psicosomáticas, sin duda, como leemos acá. Pero con otras palabras, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, dice el versículo 3. Por supuesto, esto no significa que toda enfermedad sea producto directo de un pecado oculto, pero sí que algunas de ellas lo son, claramente. Claramente, los pecados sin confesar generan culpa, hermano, genera angustia en el alma, enfermedades en el cuerpo del creyente. Y el alivio, por eso es que el alivio no llega por ningún tratamiento, ningún fármaco, ni tomándose unas vacaciones largas, ni cambiando de ambiente. No llega porque es un problema espiritual, en este caso en particular. Hay otros casos, pero ahora estamos hablando de este, ¿no? Entonces, ¿dónde hallar el alivio? David nos cuenta también en su experiencia, verso 5, dónde encontró el verdadero alivio y por qué él ahora dice que la persona perdonada es bienaventurada. Dice allí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Hemos visto la alegría de ser perdonados. Hemos visto la angustia de guardar el pecado y ahora vemos el alivio de confesar ese pecado. Y otra vez, ¿vieron? 3 palabras usa David para describir cómo se confiesa el pecado. En primer lugar, habla de declarar. Mi pecado te declaré. Y eso, traducido, sería algo como esto. Te hice conocer, Dios, mi pecado. Te lo di a conocer, te hice saber. Y uno dice, pero si Dios ya sabe todo. En la confesión lo que hacemos es darle a conocer cosas a Dios. ¿Qué hicimos? Que Dios ya conoce. Entonces uno dice, ¿para qué entonces confesamos? Para entrar en su presencia, hermano. Para entrar en su presencia. Para experimentar el perdón y ser restaurados. Ustedes saben que entramos de una forma, los creyentes a la presencia de Dios solemos salir de otra. Entramos a su presencia afligidos, pasamos un tiempo con Él y salimos consolados. No con los problemas resueltos, pero sí consolados. Entramos allí a su presencia con culpa, salimos perdonados, lavados, cantando al Señor. Entramos con toda nuestra suciedad y salimos alabando su nombre por su misericordia. Entramos en debilidad, salimos fortalecidos. Entramos con nuestra ansiedad, salimos con calma, entendiendo que Él está al control. Y así es, así es. Por eso Dios nos manda a confesar el pecado, porque se trata de ir a su presencia. Otra palabra que usa David allí es no encubrí mi iniquidad. Esa expresión significa no lo tapé, no lo oculté, que es lo que lamentablemente en nuestro orgullo a veces hacemos. Pero David dice, no lo oculté, no lo tapé. Y es interesante porque en verso 3 acabamos de leer que él había tapado su pecado. Él se había callado, pero ahora lo está descubriendo a la vista de Dios
quien ya lo conocía obviamente, y a la vista de todos nosotros que estamos leyendo este salmo. Asombroso esto. Es decir, la persona que está quebrantada, que está humillada, en serio, no le interesa lo que piensen los demás. Él solo quiere estar bien con su Dios. Qué hermoso, ¿no? Ya tira la careta, basta, baja la guardia, estoy en la presencia de mi Dios y confieso y Él me perdona. Punto. Gracias, Señor. Y otra palabra que aparece allí es confesaré, ¿verdad? Confesaré, dice allí, dije, es decir, tomé una decisión, dice David. Confesaré mis tradiciones a Jehová. No aguanto más vivir así, dice. No aguanto más. Soy el rey, tengo una gran reputación, no me interesa, no quiero vivir más así. Confesaré mis transgresiones, dice allí, a Jehová, a Jehová. Esa palabra se traduce confesaré, habla de dar a conocer, publicar una noticia. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque ustedes saben que los reyes de la antigüedad levantaban monumentos, inflaban historias, todo para pasar a la posteridad como héroes perfectos e inmaculados, ¿no es así? A David eso no le importa. Él quiere glorificar a Dios porque lo ha perdonado. Qué lindo, ¿no? Así procede una persona arrepentida, hermano. Ya no le echa la culpa a los demás. Ya no dice es culpa del pastor, culpa de la iglesia, culpa del país, culpa de mis padres, culpa de mi cónyuge, mis hijos. No, no le importa ya. Se entrega, dice Dios. Lo único que anhela mi alma ahora es tu perdón, es ser restaurada. Y así es, y David dice allí, confiesa sus transgresiones, no su transgresión, porque un pecado cuando se tapa, hermanos, engendra más pecado, es como la levadura que leuda toda la masa, un poquito de su proporción. Pecado que no se confiesa, crece, es como un tumor que no se extirpa o que no se medica, crece, crece. Y así funciona, ¿no? La actitud de David fue confesar su pecado. Él tomó esa decisión. No aguanto más, basta, dijo. La de Dios, ¿cuál fue? Dice allí, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí cae una santa paradoja que para mí Agustín la resumió muy bien. Dice así, cuando un hombre cubre sus faltas, Dios las descubre. Interesante. Pero cuando el hombre las descubre, Dios las cubre a través del perdón. ¡Qué grande! ¿No es así? Dios es tan misericordioso. Dios derrama tanta de su gracia para el que se humilla, o sobre la vida del que se humilla. Resiste al soberbio, pero derrama su gracia sobre el que se humilla. ¿Qué Dios como tú, dijo el profeta Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esos poquitos, el remanente que se humillan. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escuche esto, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Salmo 103, 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. Piensen en eso. Piensen en esa figura. Está lejos el este del oeste, ¿verdad? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que Dios perdona, olvida, sepulta, echa en el mar, aleja de su vista la culpa de los culpables, pero que se humillan, que se arrepienten y que confiesan su pecado. Bienaventurado el que vive en pureza perfecta, Salmo 1. Uy, queda un poquito alto eso. Pero bienaventurado el pecador que se humilla, se arrepiente y es restaurado, Salmo 32. Esa es la experiencia de David. Y terminemos pensando en las enseñanzas que él quiere dar a los que han pecado y precisan ser restaurados. Es decir, yo pasé por aquí, vos estás pasando por ahí, yo te quiero compartir lo que aprendí, dice David, ¿no? Verso 6. Por esto, es decir, porque el pecado que se guarda es angustia del corazón,
porque cuando se confiesa tú lo perdonas, Dios, ¿no? Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Si ustedes se fijan en el sobrescrito del Salmo, dice Salmo de David, punto, masquil. Esa palabra significa instrucción. Estamos frente a un salmo que cumple un objetivo pedagógico. Fue escrito para enseñarnos cosas, ¿sí? Comienza con la experiencia de quien enseña y ahora llegamos al momento de recibir estas enseñanzas. Y este salmo nos enseña a buscar a Dios y a confesar nuestro pecado para luego alabarle por su gracia y su perdón. Por esto dice David, porque Dios es así, porque Dios se nos ha revelado de esta manera en su palabra, porque yo lo viví, dice David, te puedo decir que todos los santos deben orar así, en todo tiempo, en el que Dios pueda ser hallado. David anima a todos los piadosos a confesar su pecado, a hablar con Dios con esta transparencia acerca de sus pecados como lo hizo él. Oren a Dios en confesión humilde y sincera, y sus almas volverán a confiar en Él y serán restauradas. Ahora hay una frase ahí que la verdad mete un poco de miedo, porque dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Esa frase está puesta ahí para que entendamos que con Dios no se juega. Yo no puedo tentar a Dios, en el sentido de pensar que yo peco y juego en mi alma pensando, llegará el momento en que me voy a arrepentir. Peco, total, en algún momento me voy a arrepentir. Ahora quiero disfrutar un poco de esto, aunque nos arruina el alma obviamente, pero ya me voy a arrepentir, ya llegará el día, ya es cuestión de tiempo. Hermanos, cuando uno piensa así o ignora voluntariamente que el pecado nos endurece, tiene un efecto petrificante en el corazón tremendo, tremendo. Uno cierra sus oídos a la voz de Dios. Uno cierra sus ojos a las manifestaciones de su gloria alrededor nuestro todos los días. Y eso va endureciendo el corazón, la conciencia. Pero el Señor es tan bueno que a pesar de eso, en su misericordia, nos llama al arrepentimiento. Y nos llama a volver a Él, y nos llama a humillarnos, y su mano pesa sobre nuestras almas para que lo hagamos. Y cuando eso pase, uno tiene que aprovecharlo, dice David, y orar de esa forma que oró él, y confesar, basta, entregarse, bajar la guardia. Porque uno no sabe si va a tener un mañana y si va a tener otra posibilidad de hacerlo. Ese es el punto. Si oyereis hoy su voz, hoy, interesante ese texto, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta es, hermano, hermana, en esta mañana, ¿Dios está pesando tu corazón? ¿Él está guiándote al arrepentimiento? Bueno, tenés que volver a Él cuanto antes. Aprovechá que en gracia te está dando oportunidades, porque no sabemos si las vamos a tener mañana. En el verso 7 David dice, tú eres mi refugio, le dice a Dios, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermoso. Y antes dijo, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, es decir, al que oró de esa forma, al que se humilló, al que se arrepintió, al que confesó su pecado. La inundación de esas muchas aguas que menciona es una figura de lenguaje también para describir la angustia profunda proveniente del pecado. En el Salmo 69:1, el salmista afligido dijo, sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Ven? La misma figura. Las consecuencias del pecado, cuales sean, hermano, las que describió David y otras, se presentan acá como una inundación que amenazan ahogar nuestra alma, y la confesión lo que hace es sacarnos de allí y ponernos
en un lugar espacioso, en un refugio alto, ¿sí? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y a mí lo que me llama la atención, que el mismo hombre que en verso 4 estaba oprimido por la misma mano omnipotente de Dios, ahora encuentra en ese mismo Dios su refugio. Asombroso. Miren, en el verso 4 vemos a Dios angustiando a David por causa de su pecado. Y aquí vemos a Dios librando a David de la angustia de sus pecados. Hermoso. ¿Qué pasó en el medio? Confesó su pecado, se arrepintió, dejó de actuar, de jugar, de ser superficial. Se cansó de la doble vida, se agotó y fue a Dios humillado, y Dios le restauró el alma. Es más, fíjense, dice, con cánticos de liberación me rodearás, dice el verso 7. Con cánticos de liberación me rodearás. No solo que David, digamos, ahora está siendo protegido de la angustia que generaba el pecado en su alma, sino que ahora está cantando a Dios. Y son cánticos de liberación. Cánticos, por ejemplo, que el pueblo de Israel entonó después de que Dios les dio victoria sobre los egipcios, allí en Éxodo 14, ¿se acuerdan? Cuando cruzan el Mar Rojo, lo primero que hacen en Éxodo 15 es cantar. Eso era un cántico de liberación. De la misma manera, el alma perdonada, que sabe que merece morir, pero ha sido perdonada, sabe que merece ira, pero es restaurada y es amada, entona cánticos de liberación. Así que damos gracias porque la mano de Dios que antes nos afligía para llevarnos a la confesión, ahora nos está haciendo cantar. Asombroso. Verso 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ustedes saben que hay una discusión tremenda acá. ¿Quién habla? ¿David? ¿Habla Dios? Si uno sigue el flujo de pensamientos, se da cuenta que viene hablando David, después del verso 8 continúa hablando David. Lo más lógico es pensar que estas son palabras de David, son parte de las enseñanzas que él le quiere dar a las personas que precisan ser restauradas. Si habla David, como creo, hay una gran enseñanza detrás. Él está diciendo: vos, alma angustiada por tu pecado, que todavía no te humillaste, no te arrepentiste, estás jugando el juego de la doble vida, de la hipocresía, de la superficialidad. Yo me voy a poner al lado tuyo y te voy a hacer entender, te voy a supervisar, te voy a guiar en este camino de la restauración. Y me impacta la frase final: sobre ti fijaré mis ojos. La idea es que hace un compromiso con esa persona. O sea, la lección es que alguien que ha sido restaurado tiene que restaurar a otros. Alguien que ha sido perdonado tiene que guiar a otros al perdón. Alguien que se ha arrepentido por la gracia de Dios tiene que guiar a otros al arrepentimiento. Alguien que ha sido perdonado no es legalista, no es un juez de los demás. Sabe que ha recibido misericordia y la extiende. Los perdonados debemos perdonar. ¿No es así? No hay nada más horrendo que ir a un lugar donde la gente habla de Cristo, pero viven juzgándose unos a los otros por sus caídas, fracasos y torpezas. Horrenda actitud, contraria al Evangelio. Si alguien entre nosotros, hermano, sabemos que está tapando su pecado, que está viviendo una doble vida, que pone cara de creyente el domingo y de lunes a sábado está endurecido, bueno, nuestra función es amonestarle, guiarle al arrepentimiento, a la confesión. Y el día de mañana, si por la gracia de Dios hace esto, va a estar cantando a este mismo Dios de todo corazón, porque va a ser restaurado. El que encubre su pecado, no hay chance, no prosperará. Es una promesa, ¿eh? Es una promesa. No hay chance, no hay
no va a prosperar, no va a avanzar espiritualmente, imposible. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso David en verso 9 nos aconsejan contra de la obstinación. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pensemos, el caballo, el mulo, ambos animales precisan de cabestro y de freno para ser domados y que de esa manera se acerquen a su amo en una relación de sumisión. Así, el cabestro, vamos a usar el lenguaje del Salmo, el cabestro y el freno del versículo 3 y 4, esa angustia, esa sequedad en el corazón de la que habla el salmista, en manos de Dios pueden doblegar nuestro orgullo, empujarnos hacia adelante para caer de rodillas delante de su presencia y ser restaurados. Hay que hacerse esta pregunta. Y la tengo que hacer también. ¿Estás tapando el pecado? Vos experimentaste gracia de parte de Dios. Él te ha dado nueva vida, pero por diferentes circunstancias has pecado y estás ahí. Y la mano de Dios está pesando tu alma, tu conciencia, quitando el oxígeno, en buen sentido, angustiando esa alma para llevarte a caer de rodillas en su presencia, confesar su pecado y experimentar restauración. Restauración. David está diciendo, no seas un mulo como lo he sido yo. No calles tu pecado como lo he hecho yo. Confesalo rápido a Dios. Volvé a tu primer amor con el Señor. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío. La palabra que ahí se traduce impío habla de alguien que es culpable, es un término jurídico. Muchos dolores habrá para aquel que quebranta la ley de Dios. Este es un principio que se ve en el mundo incrédulo y en los creyentes también. Quebrantamos la palabra de Dios y así nos va. Pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esperar allí implica la idea de estar confiado, sentirse seguro. Y el texto se refiere a aquellos que se refugian en Dios. En vez de huir de su presencia y convivir con su pecado, se refugian en Dios, en la gracia, en la misericordia, en la restauración de Dios. A esas personas le rodea su misericordia, dice. Tremendo. Ustedes saben que la palabra que se traduce misericordia es hermosa. Habla de un amor leal, de un amor que permanece en el tiempo, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, un amor inagotable, un amor constante, es el amor de pacto. Dios se ha comprometido con su pueblo. Dios ama a su pueblo, es asombroso eso. Y no hay nada que nos puede separar ya de ese amor, porque es en Cristo Jesús. Es un amor que no termina, porque está basado en una decisión unilateral, eterna, de Dios. Hoy el hermano citó 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos hoy a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, claramente. Es para siempre. Es para siempre. En el Salmo 136, el salmista 26 veces repite la misma frase, porque para siempre es su misericordia. La misma palabra que aquí se traduce misericordia y que habla de este amor leal, inagotable. Es un amor que persevera. Dios no se divorcia de su pueblo. Dios no deja de amar a su pueblo. Lo que hace aun cuando pesa sus almas y espíritus y los angustia por causa del pecado es para
porque los ama. Es una disciplina por amor, como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, cuando vemos que van a cosechar las consecuencias de sus malas decisiones. Su amor leal asfixia nuestra alma cuando jugamos con el pecado. Es por amor. Las acusaciones del enemigo nos llevan a la tristeza y a la decepción. La mano de Dios que se agrava sobre la conciencia de un creyente lo lleva a la restauración. Es hermoso ver eso, vivir así. O sea, miren cómo termina el Salmo, verso 11. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta de la grey, no? Ante el amor leal de Dios. Bueno, verso 11 lo dice claramente. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En el marco teológico del Salmo y por lo que viene hablando David, uno entiende claramente que aquí los justos y los rectos de corazón representan a aquellos que han obedecido, ¿sí? Y a pesar de su pecado lo han confesado y han sido restaurados. Y ellos cantan ahora. ¡Qué bárbaro! Antes no podían ni respirar por la angustia, ahora alaban al Señor. La voz que en versículo 3, fíjense, fue usada para gemir todo el día, ahora se usa para cantar a Dios todos los días. Los pecadores perdonados tenemos gozo en los corazones y lo mostramos en nuestras canciones. Por eso los cristianos cantamos. ¿Viste que los cristianos cantamos siempre? ¿Se dieron cuenta de eso? Una boda, cantamos. Nuestras reuniones, ¿qué hacemos? Cantamos. Reuniones de jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Cantan. Reuniones de niños, cantan. Reuniones de matrimonio, cantan. Hasta en los velorios cantamos, los creyentes. Porque tenemos esperanza, ¿amén? Cantamos. ¿Por qué cantamos? Porque hemos sido perdonados. Y esa es la bienaventuranza más grande. Somos las personas más dichosas de este planeta, aunque no lo merecemos, pero lo disfrutamos por la fe. Una aplicación práctica de todo esto. Voy a actualizar una historia que contó Jesús para terminar pensando en eso. Un acreedor, ¿se acuerdan? Tenía 2 deudores. Uno le debía 500,000 pesos y el otro 5,000. En un acto de gracia, este hombre decidió perdonar la deuda de ambos. Y preguntó el Señor a sus oyentes, ¿cuál de estos 2 deudores creen que amará más a esta persona que les ha perdonado? Y ellos respondieron, ¿se acuerdan? Al que más se le perdonó, más amará. Y el Señor dijo, así es, correcto. ¿Qué quiso enseñar con esta historia breve, simple? Que cuando uno es consciente de la gravedad de sus pecados y por el otro lado es así también de consciente de la grandeza del amor de un Dios que lo ha perdonado y lo ha restaurado, va a amar a Dios. Va a amar a Dios. No va a haber que empujarla a esa persona para que obedezca a Dios. No va a haber que torcerle el brazo, retarla, darle un premio, aplaudirla. Esa persona, como David, va a amar a Dios y va a buscar a Dios. Nadie va a tener que empujarlo para que le sirva, para que le alabe, para que ame a las personas en su nombre. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. 2 opciones. 2 opciones. Encubrimos, tapamos, ignoramos, miramos para otro lado, actuamos, disfrazamos las cosas. Siempre cuando nos preguntan decimos que estamos bien y no prosperamos espiritualmente. Imposible, no avanzamos. O, como dice el texto, confesamos, pedimos gracia para apartarnos y alcanzará
misericordia. Les digo algo y termino con esto. La palabra hebrea que allí en Proverbios 28:13 se traduce misericordia es otra, no es esta, es otra. Y aunque a uno le sorprenda, esa palabra habla de demostración de afecto. Se usa para describir, no sé, por ejemplo, una mamá acariciando a su hijo, por ejemplo. Una mujer embarazada acariciando su panza, su vientre. Lo que Dios está diciendo es, confesá, arrepentite, humillate, pero en su presencia, ¿no? Y vas a experimentar nuevamente el amor del Padre. ¿Oramos?